Bueno, esta estrategia que se puede aplicar, las que se pueden aplicar en el IELTS son muy útiles porque obviamente las vas a poder utilizar directamente en el examen. Por ejemplo, cuando yo les he mencionado en otros videos sobre el paso a paso de las partes de el listening, por ejemplo, si vamos a leer la consigna primero, después vamos a leer las preguntas, luego vamos a subrayar esas palabras claves que se encuentran dentro de la consigna, hacer un skim read para obtener la idea general del texto, etcétera, etcétera. Entonces, esas estrategias son muy útiles, las puedes aplicar directamente en el examen y obviamente te van a ayudar para que puedas tener una organización y para que puedas saber qué hacer en cada etapa del listening, de la escucha. Bueno, en el caso que yo le estoy hablando de esta estrategia, no necesariamente la vas a poder aplicar directamente en el IELTS, pero es muy útil porque te va a permitir hacer tres cosas en particular. Primero, te va a permitir identificar distractores, ¿cierto? Segundo, te va a permitir poder saber cuáles son esos sinónimos que se están utilizando en ese listening en particular, ¿cierto? Y también te va a permitir saber por qué las otras respuestas no son correctas y por qué la que escogiste sí es correcta o la que no escogiste es correcta. ¿Está bien? Entonces, eso es muy útil y te voy a explicar también por qué es que no lo puedes aplicar directamente en el examen, pero para que lo puedas trabajar. Entonces, como les había dicho, voy a hacer un pequeño repaso. Los distractores son esas palabras, esas frases que utilizan en el IELTS que nos hacen pensar que son la respuesta correcta, o sea, que están en las opciones que nosotros podemos escoger, pero no son las respuestas correctas, o sea que nos van a distraer de las respuestas correctas. Entonces, por eso es que se llaman distractores, obviamente. En todo caso, es muy importante saber identificar esos distractores. Saber también cómo definir cuáles son esas palabras, esos sinónimos, cómo van a parafrasear para que nosotros entendamos que están hablando de la misma cosa. Y también por qué esa respuesta es correcta y las otras no son correctas. También es algo que es muy útil saberlo porque obviamente hay ciertos patrones que nosotros podemos encontrar en el IELTS Listening, como ciertas expresiones, ciertas formas de hablar que ellos utilizan que nos dan a entender si están hablando de un distractor en particular o si están identificando que esa es la respuesta correcta. Y para eso nosotros vamos a necesitar la transcripción del audio. O sea, vamos a escucharlo, vamos a hacer la actividad normal, ese proceso es normal. Y ya después, el trabajo posterior, vamos a necesitar la transcripción. Y de esta forma, nosotros lo vamos a poder utilizar para identificar esas cosas en particular que les estuve mencionando.